Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Muy buenas tardes, compañeros del área de ciencias exactas. Recibo un cordial saludo de parte del ingeniero Brian Carvajal. La finalidad de este curso está enfocada a hacer un refuerzo académico respecto al tema de factorización. Por lo tanto, vamos a dividir en dos temas. Bueno, vamos a resolver todos los casos de factoreo con sus respectivos ejemplos. Es decir, de que vamos a buscar la manera de reforzar los conocimientos de los estudiantes. La destreza con criterio de desempeño es reconocer, calcular e identificar factores de expresiones algebraicas. Los temas son factorización. Este primer video se divide desde el primer tema de factoreo hasta el quinto de factoreo. Comencemos. El primer caso de factoreo tiene el nombre de factor común. El factor común, como dice su nombre, tiene la finalidad de reconocer los términos que se encuentren en todo, bueno, realmente de todos los términos que se encuentren dentro de toda la operación. Es decir, el que vamos a identificar qué términos están repitiendo en toda la operación. El primer ejemplo, tenemos AX más BX. Es muy sencillo poder reconocer de que el término que se está repitiendo es la X. Lo sacamos, o sea, es decir, extraemos de todos estos dos términos que hacían toda la operación y la colocamos afuera del paréntesis. Es decir, colocamos X y anotamos dentro del paréntesis, incluyendo el signo, todo lo que nos queda sobra. Es decir, la X afuera, paréntesis, A más B. En el segundo ejemplo, tenemos X al cubo menos BX al cuadrado. En este caso, debemos coger nosotros el menor término posible. Es decir, entre X al cubo y X al cuadrado, que es el factor común, que es lo que se está repitiendo, debemos coger el que se encuentre en menor escala, en menor grado, es decir, el X al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a poner el X al cuadrado fuera del paréntesis y dividimos. X al cubo dividido para X al cuadrado nos queda X a la 1. Por lo tanto, sería AX menos, porque mantenemos el signo, colocamos la B, y ahora dividimos este X al cuadrado que está fuera del paréntesis para el X al cuadrado de la B. X al cuadrado dividido para X al cuadrado sería 1. Por lo tanto, nos queda X al cuadrado, paréntesis AX menos B. Tercer ejemplo. Tenemos 2B a la quinta menos B al cubo. Como podemos identificar, el factor común es sencillo, B al cubo. Colocamos el paréntesis, dividimos el B al cubo para el B a la quinta y nos va a quedar B cuadrado, ¿no es cierto? Mantenemos el signo que sería el menos y tenemos el B al cubo. Le dividimos para el B al cubo que nosotros sacamos y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar obviamente el 1. ¿Sí? Y tenemos el último ejemplo, que sería 24x más 18bx. Aquí es importante identificar que no solo la parte literal, sino también la parte numérica tiene un factor común, el 24. ¿Cuál es el factor común de 24 y 18? El 6, el máximo, ¿no es cierto? Sería 6 por 3, 18, 6 por 4, 24. Por lo tanto, tenemos en este caso 6 para el 24 y 6 para el 18. En la parte literal, ¿cuál es el que se repite? Está repitiendo el AX y el BX, ¿no es cierto? En este caso se repite la X. Por lo tanto, colocamos la parte numeral que era el 6 y la parte numérica que es la X. Colocamos entre paréntesis. ¿Y qué nos sobra? 6X dividido para 24X nos queda 4 y A, ¿no es cierto? Más 18 dividido para 6, 6X sería 18 dividido para 6 a 3. BX dividido para X nos queda B. ¿Sí? Casos especiales. ¿Cómo vamos a reconocer los casos especiales? El factor común es un conjunto entre paréntesis. Es decir, en el ejemplo de arriba teníamos de que, por ejemplo, se repetía la X o se repetía la B. Pero en los casos especiales, como el primer ejemplo, vemos que se repite todo, bueno, toda una expresión numérica dentro de un paréntesis. Es decir, A más 1 en el primer caso y A más 1 en el otro caso. Entonces sacamos el factor común de ambos, ¿verdad?
Y lo que nos quedaría es a más 1 afuera del paréntesis. Y lo que nos sobra, a más 1 dividido para 2x multiplicado por a más 1, nos queda 2x. Menos, que es el signo que continuamos manteniéndole, 3y por a más 1 dividido por a más 1, nos queda 3y. ¿Sí? Y en el caso de abajo, nos tenemos el otro ejemplo que tenemos a m menos 2 menos m más 2. El factor común es, obviamente, m menos 2. Pero para que nosotros podamos cambiar el signo que se encuentra dentro de el m más 2, que no está con paréntesis, colocamos el paréntesis y todo lo que está dentro del paréntesis cambia el signo. Es decir, como teníamos menos m, como ya tenemos paréntesis, estaría el más. Obviamente no está escrito ahí, pero está implícito. Y el menos 2, como pusimos paréntesis con el signo negativo adelante, se convertiría en negativo. ¿Sí? Esto solo sucede cuando tienen el signo negativo antes de colocar un paréntesis. Por lo tanto, el factor común entre estos dos términos sería m menos 2. Dividimos a m menos 2 dividido por m menos 2, nos queda a menos m menos 2 dividido por m menos 2, nos queda 1. ¿Cómo factorizar? Tomamos el primer paréntesis y los dividimos para cada término en común. ¿Sí? Caso 2. El caso 2, factor común por agrupación de términos. ¿Cómo vamos a reconocer este factor común por agrupación de términos? Son 4 términos, a veces son 6, a veces pueden ser 8. ¿Sí? ¿Cómo vamos a factorizar? Vamos a formar 2 grupos y para factorizar cada grupo en el caso 1 y luego el resultado factorizar para el caso 1 especial. Por lo tanto, tenemos en el primer ejemplo ax más bx menos ay menos by. Por lo tanto, podemos dividirles en los grupos que nosotros creamos pertinentes. Por ejemplo, para mi caso, yo voy a agruparles en términos de x y términos de y. Por lo tanto, en el primer caso que yo tengo, ax más bx menos el signo que está antes de la y, menos paréntesis, ¿no es cierto? Cambia el signo que está y, cambia el signo que teníamos menos by, me queda positivo, más by, y cierro paréntesis. ¿Sí? Por lo tanto, ahora ya tenemos expresado en 2 nuevos términos. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuál es el factor común entre ax más bx? Ax. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos sobra al dividirlo? Nos sobra a más b. Mantenemos el signo. ¿Cuál es el factor común entre y más by? Es la y. ¿Sí? Por lo tanto, al dividir y para ay, me queda a más y dividido para by, nos queda b. Y la respuesta sería a más b, que es el factor común inicial, ¿no es cierto? Paréntesis, la x del primer término, el signo del segundo término y el segundo término, que sería x menos, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos es el ax cuadrado menos x más ax menos 1. Podemos otra vez agruparle en función de las x, si quiere. Es decir, tenemos ax menos x más ax menos 1. Por lo tanto, el factor común en los primeros términos sería obviamente la x. Paréntesis, ax menos 1 más el factor común que tenemos en el siguiente término, no debemos buscarlo, puesto que al inicio ya encontramos que es ax menos 1 y ya tenemos en el otro ax menos 1. Por lo tanto, el factor común entre los dos términos sería ax menos 1 porque se repiten los dos. Y ahora, ¿qué es lo que nos sobra? Paréntesis, el x, que es el primer término del factor común, más el resultado de la división de la x menos 1 dividido para x menos 1, que sería 1, más 1. Tenemos el tercer caso, que es el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo lo reconocemos? Siempre serán 3 términos. El primero y el tercer término siempre son positivos y tienen una raíz cuadrada. Ojo, siempre son positivos. ¿Cómo factorizar? Sacamos la raíz cuadrada del primer término, signo del segundo y la raíz cuadrada del tercer término. Asociamos entre un paréntesis y ya está. Bastante sencillo. Raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada del segundo término y el signo
del segundo término. Es decir, tenemos a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Por lo tanto, la raíz de a cuadrado, a. La raíz de b cuadrado, b. El término es el signo del segundo término, más. Y todo esto elevado al cuadrado. Se acabó. Vamos al ejemplo de acá, el tercero. 4x al cuadrado, raíz 2x. 9y al cuadrado, raíz de 9, 3. Raíz de y al cuadrado, y. El signo de segundo, menos, y todo elevado al cuadrado. Tenemos la prueba que queda en su consideración realizarla, pero es muy recomendable. ¿Sí? Siguiente. Caso especial. ¿Cómo reconocer tres términos con paréntesis? El primero y el tercero siempre son positivos. Esa es la forma de reconocerlos en el caso especial. Siempre deben ser positivos y tienen una raíz cuadrada. ¿Cómo vamos a factorizar? Sacamos la raíz cuadrada del primero, utilizamos el signo del segundo y sacamos la raíz cuadrada del tercero. Lo vamos a representar entre corchetes para que no se nos haga tan difícil. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto entre paréntesis. Tenemos a más 1, todo elevado al cuadrado, 2 multiplicado para más 1 por 2a 3, más 2a menos 3 elevado al cuadrado. Es decir, los dos primeros son positivos. Sacamos la raíz de a cuadrado más 1, perdón, de a más 1 al cuadrado, sería a más 1. Sacamos la raíz cuadrada de 2a menos 3 elevado al cuadrado, sería 2a menos 3. Y ocupamos el signo del segundo, que es más. ¿Sí? Por lo tanto, todo esto estará elevado al cuadrado. Por eso usamos los corchetes para no usar doble paréntesis. Podemos eliminar los paréntesis y nos queda a más 1 más 2, 2a menos 3, todo elevado al cuadrado. Resolvemos las operaciones que están al interno. Nos quedaría a más 2a, 3a. 1 menos 3 menos 2 elevado al cuadrado. Y así es el caso especial del tercer caso de factor. Trinomio cuadrado perfecto por diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Siempre son dos términos que tienen una raíz cuadrada. Siempre es una resta. Diferencia de cuadrados. Diferencia significa resta. Adición, suma. Diferencia, resta. Siempre son dos términos que tienen una raíz cuadrada y siempre es una resta. Entonces, tenemos que ¿cómo factorizar? Primero abrimos dos pares de paréntesis, uno con el signo negativo y el otro con el signo positivo. Sacamos la raíz cuadrada del primero y del segundo y repetimos lo mismo en los paréntesis. Es decir, a al cuadrado menos b al cuadrado. Este es el ejemplo que nos están poniendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, sacamos la raíz del primer término, que sería a, menos el signo que está en el medio, y la raíz del segundo término, que sería b. Esto va entre paréntesis. Y ahora repetimos lo mismo, pero cambiando de signo. Es decir, tenemos a más b. ¿Sí? El siguiente. Tenemos 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado. Siempre los dos de los extremos son positivos y se puede sacar la raíz de ellos. Y el signo que se encuentra en la mitad siempre debe ser negativo. La raíz de 2x al cuadrado obviamente es 2x y la raíz de 9y al cuadrado es 3y. Entonces tenemos 2x, 3y. El primero va a ser positivo y el siguiente paréntesis es lo mismo pero con signo contrario. 2x menos 3y. Y está resuelto. Caso especial. ¿Cómo reconocer? Uno o los dos términos son conjuntos de paréntesis y tienen una raíz cuadrada. El signo fuera de los paréntesis es menos. ¿Sí? ¿Cómo factorizar? Primero, para factorizar este tipo de ejercicios, lo que se debe hacer es abrir dos pares de corchetes, uno con menos y el otro con más, sacar la raíz cuadrada de los términos, repetir lo mismo en los dos corchetes, eliminar el paréntesis y producir términos semejantes. ¿Ya? Entonces, tenemos a más b al cuadrado menos c. Obviamente, como ustedes ven, es un signo complejo, ¿no es cierto? Tienes a más b, todo eso encerrado en los paréntesis. Por lo tanto, ¿qué deberías hacer tú para que pueda tener un poco más de lógica? Primero pongo un corchete, luego pongo paréntesis a más b, que es la raíz de a más b al cuadrado, ¿no es cierto? La raíz de a más b al cuadrado es a más b. Pongo el signo, que sería más, y la raíz del segundo término, que era c cuadrado, la raíz de c cuadrado, c.
cierro corchetes, abro corchetes y repito lo mismo, pero antes del C cambiado el signo. Es decir, tengo A más B, antes tenía más en el C, ahora le pongo menos y cierro. ¿Puedo resolver lo que se encuentra dentro del corchete? Sí que puedo. Por lo tanto, me queda A más B más C y el otro me queda A más B menos C. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 49 entre paréntesis x menos 1 elevado al cuadrado menos 9, 3 menos x elevado al cuadrado. La raíz de 49, facilito, 7. La raíz de x menos 1 al cuadrado, x menos 1. Luego coloco el signo, que sería negativo, la raíz de 9, 3, y la raíz cuadrada de 3x menos, perdón, 3 menos x al cuadrado, es obviamente 3 menos x, solo le elimino al cuadrado, ¿cierto? Se va este al cuadrado y me queda 3 menos x. Y le repito lo mismo que hice, pero con el signo contrario. Sería 7, paréntesis x menos 1, más 3, paréntesis 3 menos x, cierro corchetes. ¿Puedo resolver lo que se encuentra dentro? Sí que puedo. Propiedad distributiva. 7 por x, 7x. Menos 7 por 1, 7. Menos 3 por 3, 9. Menos por más, perdón, menos por menos, más. 3 por x, 3x. Y puedo hacer lo mismo en el siguiente lado. La respuesta nos quedaría 10x menos 16 en corchetes. Y otra vez en corchetes, 4x más 2. O pueden ser paréntesis, porque ya eliminamos los corchetes. Pueden ser también. Una combinación del caso 3 y del caso 4, vamos a verlo. ¿Y cómo resolvemos? Son 4 términos. 3 de esos tienen raíz cuadrada. A veces son 6 términos, a veces son 4, de los cuales tienen la raíz cuadrada. ¿Cómo vamos a factorizar? Cuando son 4 términos, ponemos un trinomio cuadrado perfecto entre paréntesis y factorizamos según el caso 3. Este resultado vamos a factorizar según el caso 4. Cuando son 6 términos para formar 2 trinomios cuadrados perfectos y factorizar por el caso 3 y el resultado factorizar por el caso 4 especial. Vamos a ver cómo lo hacemos. A al cuadrado más 2ab más b cuadrado menos c cuadrado. Miren, ¿qué me conviene? Podría ser una agrupación de términos en donde solo tengo un trinomio cuadrado perfecto y lo dejo aparte el menos c cuadrado. Resuelvo el trinomio cuadrado perfecto y me queda a más b al cuadrado y le copio el menos c al cuadrado. Resuelvo lo que se encuentra en los paréntesis, que sería a más b menos c, a más b más c. Miren, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Miren, tenemos dos términos que se pueden resolver sacando las raíces de cada uno y cambiando el signo. Lo que vimos en el anterior caso. Es decir, la raíz cuadrada de a más b. Mantengo el signo menos la raíz cuadrada de c cuadrado, c. Ahora repito lo mismo de acá, pero cambiando de signo. Es decir, a más b más c. ¿Sí? Y puedo resolver lo que se encuentra dentro. Vamos a ver el último ejemplo que tenemos. A cuadrado más b cuadrado, perdón, más 2ab cuadrado más b cuadrado menos x al cuadrado más 2xy menos y al cuadrado. Miren, aquí tenemos 6 términos. Podemos hacer 2 trinomios cuadrados perfectos. ¿Cómo nos queda? A al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Es decir, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos el otro, menos x al cuadrado. Cambiamos el signo porque está en paréntesis, ¿no es cierto? Antes teníamos más 2xy, aquí sería menos 2xy. Y aquí tenemos menos y cuadrado, pero como cambio de signo por el paréntesis sería más y al cuadrado. Factorizamos el primer término por trinomio cuadrado perfecto. Me queda a más b al cuadrado, menos el signo que está en la mitad. Y resuelvo este segundo trinomio cuadrado perfecto, que sería x menos y al cuadrado. Finalmente, podemos sacar la raíz del primer término y la raíz del segundo término, con lo que acabamos de ver en el caso anterior de diferencia de cuadrados perfectos. La diferencia de a más b sería, perdón, a más b al cuadrado sería a más b, la raíz, menos, menos. Y luego tenemos el caso de x menos y al cuadrado, que se encuentra todo al cuadrado.
Para sacar la raíz me queda x menos y. Entonces me queda entre paréntesis a más b menos entre paréntesis x menos y. Repito lo mismo en el otro lado, pero con signo diferente. A más b, antes teníamos menos, sería más x menos y. Y podemos resolver lo que se encuentra dentro de cada uno de los corchetes, dándonos el resultado a más b menos x más y, y el otro a más b más x menos y. Y con este caso terminamos. Trinomio cuadrado por adición y sustracción. Es el caso número 5. ¿Cómo reconocemos? Siempre son tres términos. El primero y el tercero siempre son positivos y tienen una raíz cuadrada y sus exponentes son múltiplos de 4, 8, 12, etc. Es decir, un poco pares, ¿no es cierto? ¿Cómo factorizar? Resolvemos como el caso 3 y al restar lo que falta para hacer un trinomio cuadrado perfecto, el resultado factorizar como el caso 4 especial. ¿Sí? Entonces, primero vamos a resolver como el caso 3 y luego lo vamos a resolver como el caso 4 del resultado especial. ¿Sí? Tenemos x a la cuarta más x al cuadrado y el cuadrado más 4. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a resolver este trinomio, ¿no es cierto? ¿Y qué nos queda? Nos queda x al cuadrado más y al cuadrado, porque la raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado, y la raíz cuadrada de y a la cuarta es y al cuadrado, pero todo esto quedaba elevado al cuadrado, ¿cierto? Pero la característica ahora es de que tenemos menos x al cuadrado por y al cuadrado. Es decir, que resolviendo ahora de nuevo, como lo habíamos hecho en los casos anteriores, por una diferencia de cuadrados, tenemos que sacar la raíz cuadrada del primer término de x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Nos queda x al cuadrado más y al cuadrado. El signo negativo. La raíz cuadrada de x cuadrado por y al cuadrado nos queda xy. Y todo esto que encontramos en el primer término, tenemos que cambiarle de signo al otro lado. Es decir, nos queda x más y al cuadrado. Antes teníamos negativo, ahora nos queda positivo. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos resolviendo los paréntesis hasta que nos queda x menos x al cuadrado menos xy más y al cuadrado y multiplicado por x más y al cuadrado. ¿Sí? Está bastante sencillo como nosotros podemos ver. El caso especial, ¿cómo resolver? Siempre son dos términos positivos que tienen raíz cuadrada y cuyos exponentes son múltiplos de 4, 8, 12. Es decir, lo mismo que estábamos viendo en la parte de arriba, ¿cierto? ¿Cómo factorizar? Sacamos la raíz cuadrada a ambos términos, los asociamos entre paréntesis y al elevar al cuadrado, restar el doble producto del primero por el segundo y el resultado factorizar como el caso anterior. Recuerden, el doble producto del primero por el segundo. Sí, tenemos que restar el doble producto del primero por el segundo. Identifiquemos cuál es el doble producto del primero por el segundo. ¿Sí? Es decir, tenemos 4x a la cuarta más 4y a la cuarta. Raíz cuadrada sería x al cuadrado. Más. Raíz cuadrada de 4y al cuadrado sería 2y al cuadrado. Todo esto entre paréntesis. ¿Y ahora qué nos dice? Restar el doble del primero por el segundo. Es decir, de que tenemos que restar x al cuadrado por 2y al cuadrado y todo esto multiplicarle por 2. Es decir, tenemos 2 por 2, 4. X al cuadrado, y al cuadrado. Vamos a utilizar la pluma para hacer la operación. Ojalá nos salga bastante bien. Utilicemos negro. Es decir, ¿qué nos dice? Que tenemos que multiplicar el doble producto del primer término, x al cuadrado, multiplicado por el segundo término, que sería 2y al cuadrado. Es decir, 2 por 2, 4, x al cuadrado, y al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Que sacamos la raíz del primer término, x al cuadrado. Ocupamos el signo más. La raíz del segundo término, que es 4y a la cuarta, sería 2y al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Luego, ¿qué nos dice? Restamos.
el doble. Restamos el doble producto del primer término por el segundo término. Este es el primer término y este es el segundo término. Es decir, 4xy cuadrado. Miren, 4x cuadrado y cuadrado. Es lo que tenemos acá. ¿Sí? Ahora vamos a ir resolviendo. Porque ahora tenemos una diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, todo elevado al cuadrado, nos queda x al cuadrado más 2x más 2y al cuadrado. Signo negativo. 4x al cuadrado y al cuadrado, la raíz sería 12xy. Todo esto que acabamos de encontrar se repite acá, pero cambiando de signo. Como fijamos, aquí tenemos menos y aquí tenemos más. Luego resolvemos los paréntesis y nos queda que sería x al cuadrado menos 2x más 2y al cuadrado multiplicado para x al cuadrado más 2xy más 2y al cuadrado. Y así se repite con todos los ejercicios, chicos. Actividad en clase. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora ustedes? Resolver en sus cuadernos los ejemplos que acabamos de ver en las diapositivas, explicando al lado qué caso es cada uno de lo que ustedes han visto. Es decir, ¿cuántos ejercicios tienen que hacer? Serían 4 de la primera diapositiva, 3 de la segunda, 7, más 5 de la tercera, 12, más 4 de la siguiente serían 16, más 2 de la siguiente serían 18, más 2, 4, 6, 25, ¿sí? Es decir, tenemos 25 ejercicios. De esos 25 ejercicios, ustedes tienen que coger 2 ejemplos de cada caso, ¿sí? Es decir, de cada caso tienen que sacar 2 ejemplos y resolverlo. Es decir, factor común, 2 casos. Del caso especial, 2 ejemplos. El segundo caso, los 2 ejemplos que tienen. El tercer caso, 2 ejemplos. El caso especial, bueno, solo hay un ejemplo. Del caso 4, coger 2 ejemplos. Del caso especial del caso 4, 2 ejemplos. De la combinación del caso 3 y el caso 4, 2 ejemplos. Y del caso 5, 2 ejemplos. Y del caso especial del caso 5, 2 ejemplos. Es decir, de que voy a reducir la tarea a la mitad. Tendrían que entregarme entre 13 y 14 ejemplos copiados de los que acabamos de ver en clase. Eso es, chicos. Espero que por favor se encuentren en sus casas, sigan las normas que ha impuesto el gobierno con la finalidad de poder sobrellevar esta pandemia y nos vemos pronto en clase. Un saludo a todos.